Diciembre viene con luces y villancicos, pero también con un calendario lleno de reuniones y sobre todo llenas de comida. Con Katerina Tchaikovska, nutricionista clínica e integrativa, te dejamos un regalo. Un episodio lleno de consejos para disfrutar de estas navidades sin remordimientos. No te lo pierdas en el podcast de Womanhood. Hace calor y soy yo. Katia, qué gusto tenerte aquí por fin. Teníamos ya muchísimas ganas de poder compartir un episodio contigo de nuestro podcast. Bienvenida a la cocina de Womanhood. Muchas gracias. De verdad que es un placer estar aquí, por fin, como bien tú lo dices. Y nada, espero hablar hoy de unos tips y consejos muy útiles y que os sean de utilidad a todo el mundo. Y hablamos de nutrición, ¿no? Que es tan importante en cualquier etapa de la vida. Pero además hoy vamos a poner encima de la mesa un tema que yo creo que genera muchísimo interés y que es importantísimo para nosotras, que es la dieta antiinflamatoria. Y mucho más ahora que, bueno, ya has visto que tenemos ya ambiente navideño, estamos ya con las luces, con las comidas, las cenas, brindis por aquí, brindis para allá, dulces, etcétera, etcétera. Es decir, es una etapa para la alimentación durita, ¿no? Bastante. Pero, oye, también hay que vivir, ¿no? Hay que saber disfrutar, ¿no? Entonces vamos a ver qué consejos nos das para disfrutar de estas fiestas y no sentir que nuestra alimentación está totalmente descarrilada, ¿no? Entonces vamos a... El tema de la dieta antiinflamatoria, antes de meternos de lleno, sí que me gustaría saber qué es la dieta antiinflamatoria y por qué es tan importante en la menopausia. Sí, bueno, antes de meternos, ¿no?, en lo que es realmente la dieta antiinflamatoria, sí que es necesario mencionar, ¿no?, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Somos la sociedad del estrés. Vamos deprisa, corriendo, cada vez más. No tenemos tiempo para cocinar, estamos metidos en la cocina, no, al revés, en la oficina. Y si comemos, a veces es deprisa, corriendo, a veces ni sentadas, nos olvidamos de lo que es la alimentación consciente, ni siquiera masticamos. Entonces, claro, cada vez más las digestiones son mucho más pesadas y eso es un bucle, ¿no? Digestiones pesadas. ¿Qué provoca todo esto en el cuerpo? Pues, a ver, eso nos puede llevar, esa alimentación inconsciente y sobre todo la elección de productos más bien ultraprocesados, ¿no?, que son rápidos. Sí. Claro, entonces son alimentos que realmente, si nos fijamos en sus ingredientes, cada vez tienen muchos más, es decir, no son tan naturales, tienen muchísimos aditivos, todos los colorantes, conservantes, estabilizantes, que realmente son sustancias tóxicas que tienen un impacto en nuestra salud muy importante. También en el sistema nervioso, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuanto más estresados estamos y peor comemos, más irritables vamos a estar. Además es muy difícil, o sea, tú vas a un supermercado, un hipermercado, y es realmente difícil encontrar productos saludables. O sea, el porcentaje de ultraprocesados es enorme. Pero antes de empezar ya con ese tema, sí que me gustaría que nos comentases, que es yo lo veo ya por todas partes, ¿qué es el SIBO? Sí, pues si comemos mal, estamos más estresados, entonces tiene un impacto en nuestro tubo digestivo, sobre todo. Entonces, y todos estos aditivos, poquito a poco, van degradando también la mucosa intestinal, ¿no? Que a priori no pasa nada, es decir, a lo mejor ni siquiera tenemos síntomas, pero es como una gotita encima de una roca, ¿no?, que va cayendo y a los años ya vemos, digamos, el deterioro. Entonces, la mucosa intestinal se vuelve cada vez más permeable, ¿no? Y esa permeabilidad lo que hace es que empezamos a absorber mucho peor vitaminas, minerales, aminoácidos, y es que encima todos los tóxicos que llevan esos alimentos, y aparte pesticidas, metales pesados, pues ya atraviesan la barrera intestinal y entran directamente al torrente sanguíneo y nos producen esa inflamación sistémica, esa inflamación crónica, que es que no nos damos cuenta porque la llamada silenciosa, ¿no? Entonces, esa inflamación crónica nos puede llevar a desarrollar todo buque de enfermedades crónicas, autoinmunes, resistencia a la insulina, como la diabetes, y por supuesto en una etapa tan importante como la menopausia también tiene un factor proinflamatorio, ¿no? Cuanto más inflamadas estamos antes de entrar en la perimenopausia, más sintomología y ese climaterio vamos a sentir, ¿no? Porque nuestro organismo ya entra en una etapa que hay un descenso de hormonas que es un cambio tremendo, es decir, es mucho más estrés. Sí. Aparte del estrés externo, ya es un factor más. Entonces agrava totalmente los síntomas. Pero decías que era como una enfermedad silenciosa, ¿no? Una sintomología Eso es. Silenciosa.
¿qué alertas, qué señales, ¿no?, tendríamos que... Claro, me has preguntado antes qué Sí. es el SIBO, digamos, ¿no? O sea, empieza todo con la permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, y la permeabilidad intestinal nos puede permitir, aparte de la entrada de tóxicos, es que en nuestra microbiota, que la tenemos a lo largo de todo el tubo digestivo, pues a veces puede sobrecrecer algunas bacterias que no son tan buenas. Y esas bacterias, como la mucosa intestinal está medianamente degradada, pues viajan del colon al intestino delgado y nos producen lo que llamamos hoy en día ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, síntomas, los más aparentes, mucha hinchazón, distensión abdominal, muchos gases, estreñimiento o diarreas. Y en personas que no es tan evidente, pues la típica urticaria, esas eczemas, estar muy fatigado aunque duermas, o incluso sí que te puede influir también en tu sueño, y ser mucho menos resistente a factores de estrés, ¿no? Entonces, estos son síntomas que tenemos que darnos cuenta, y sobre todo observarnos a nosotros mismos, parar y pensar qué es lo que me está pasando. O sea, ese hinchazón Sí, constante. No dar por normal algo que... Exacto, lo estamos normalizando mucho, pero no debería de ser así. Vale, y entonces una pregunta, porque, bueno, hablabas del SIBO, hablabas que no solo es importante lo que es el alimento en sí, ¿no? La calidad del alimento, que sea lo más natural posible. Sí. Hablas también del estrés, ¿no? Y entonces aquí entra en juego la dieta, famosa eso es. Dieta antiinflamatoria, ¿no? Eso es. Entonces, la dieta antiinflamatoria básicamente es una dieta mediterránea, ¿no? Pero está un poquito modificada para ayudarle al cuerpo a combatir esa inflamación crónica. Entonces, ¿por qué nos ayuda realmente? Pues está, tal y como he dicho, ¿no? Está un poco modificada. ¿De qué forma? Introduce muchos alimentos que tienen esa propiedad antiinflamatoria, es decir, muchos antioxidantes, esos antioxidantes en forma de fruta, verdura, que ayudan al cuerpo a batir esos radicales libres que vamos formando, esas toxinas. Entonces, es una dieta que incluye muchas grasas buenas, grasas en forma de omega 3, que es un antiinflamatorio natural. Y, por un lado, el omega 3 siempre se divide en dos moleculitas, el EPA, que es cardioprotector, y el DHA, que es un antiinflamatorio natural y también es protector neurodegenerativo. Es decir, también si tomamos una suplementación es muy importante en fijarnos de qué, digamos, proporción estamos tomando de cada cosa y para qué lo queremos utilizar. Y aparte de eso, de las grasas saludables, por supuesto, introducir cereales integrales, como el arroz integral, pero aparte quinoa, mijo, trigo sarraceno, es decir, una variedad sobre todo, ¿no? O sea, alimentos clave, aparte de los vegetales, ¿vale? Son grasas saludables. Sí. Aquí entrarían también los frutos secos, por ejemplo. Los frutos secos, por supuesto. Es decir, aparte de pescados, ¿no?, que es, digamos, lo más fácil, pescados azules, intentar evitar los más grandes, ¿no?, por la problemática, digamos, de los metales pesados, pero caballa... Sí, los pequeñitos, sí, los tipo pequeñitos, sardinas, sí. las sardinitas estas que están Sí, buenísimas. eso es. Entonces, y luego los frutos secos y también las semillas, no olvidarnos de ellas. Las chía, semillas de sésamo, cáñamo, lino también. O sea, aparte de grasa buena, tienen mucha fibra y tienen muchos minerales, ¿no?, que nos ayudan también. Hay mucha gente que, voy a aprovechar para preguntar también, en cuanto a las semillas, hay mucha gente que nos pregunta, oye, Sí. ¿cómo hay que tomar las semillas? Claro, sí. ¿No? Porque Sí. dice, no, es que si la tomo entera, tal, no sé qué, entonces no se digiere. ¿Es un bulo? ¿Es... A ver, realmente las semillas hay que tomarlas o hidratadas, ¿vale? O hay que tomarlas molidas para que puedan absorberse bien y aprovechar esos tostadas? nutrientes. Y tostadas también, es otra de las opciones. O, Hidratadas, tostadas, molidas. molidas. Eso es. De las tres formas, el cuerpo las digiere perfectamente. Eso es. Entonces, se puede hidratar perfectamente con un poco de bebida vegetal y luego por la mañana hacer ese tipo pudding de chía y es bastante digestivo y también ligero, ¿no? Pues yo creo que luego podemos hacer, que daremos a la audiencia, que puede estar muy bien, un listado, Sí. ¿no?, de los alimentos perfectos. Estos alimentos son muy buenos para Sí. incorporar como parte de tu Claro. dieta, y otros como alimentos prohibidos, o sea, como que no. Eso es. Porque hay muchas veces que hay como confusión. Pero, por ejemplo, un ejemplo de un día, dime un desayuno, comida, cena. No te voy a pedir que nos hagas Sí. un menú, pero Bueno. un día, por ejemplo,
Perfecto. Vale. Desayuno, comida, cena. Es importante también tener en cuenta que no hace falta hacerlo del todo perfecto, ¿no? Pero sí se trata del equilibrio. La dieta antiinflamatoria es todo del equilibrio. Entonces, un desayuno, por ejemplo, tiene que ser nutritivo, sobre todo. Tener, por ejemplo, para los que son de la tostada y que no se la quiten, ¿no? Entonces, evitar, por ejemplo, el gluten de trigo es una buena opción, ¿vale? Porque el gluten de trigo, o sea, la dieta antiinflamatoria, aparte de introducir alimentos que son antiinflamatorios, sí que tenemos que reducir alimentos que sabemos 100% que son inflamatorios y que nos pueden aumentar esos procesos proinflamatorios. Entonces, gluten de trigo es uno de ellos, al igual que los lácteos de vaca, por ejemplo, que también nos inflaman muchísimo. Entonces, elegir un pan de masa madre, de espelta o centeno, ¿no? Que es otro tipo de gluten, que es muchísimo más saludable. Se da también muchos que recetas pan de lentejas. Sí, totalmente. De las legumbres. Sí. Todo eso valdría. Valdría perfectamente mientras se digiera y no hay ningún problema digestivo, perfectamente. Entonces, una tostada, que allí tendríamos el hidrato de carbono complejo, con una grasa saludable. Puede ser aceite de oliva, puede ser un poco de aguacate y por supuesto, proteína, no nos puede faltar. Elegir la proteína adecuadamente, ¿no? Un pavo, pero más del 95% de carne, un poquito de jamón serrano ibérico. Un huevo, por ejemplo, es maravilloso, es, vamos, la proteína que tiene, súper biodisponible. ¿Un poquito de queso? De cabra, por ejemplo, un queso de cabra fresco, perfectamente, eso es. Y no olvidemos de la fruta, ¿no? Ese antioxidante por la mañana, aunque sea un puñadito de arándanos, un kiwi. ¿Mejor frutos rojos? Mejor frutos rojos, sí. Porque también otro de los puntos de la dieta antiinflamatoria es que tiene que controlar la glucemia, ¿no? En el cuerpo, ¿no? La glucemia es uno de los puntos más importantes, diría yo, porque puede dar mucha inflamación. Entonces, las frutas, queramos o no, tienen muchos azúcares. Entonces, no me vale tomar mucha fruta y estoy siguiendo dieta antiinflamatoria. No, o sea, depende de mucho en qué forma lo estás tomando. No valen macedonias de fruta, o sea, hay que tomar una fruta en el desayuno, luego un poquito introducir en la comida también, que por ejemplo un ejemplo de comida saludable sería a lo mejor un bowl de rúcula o canónigos con un poquito de quinoa, se puede meter unas granadas de semilla, que ahora estamos en temporada, y elegir una proteína. Puede ser pavo, puede ser pollo, puede ser un poco de pescado. Y cuanto más colores de las verduras, mejor, por supuesto, ¿vale? Y sobre todo, intentar hacer 3 comidas, ¿no? Ese desayuno, esa comida y luego la cena, intentar adelantarla todo lo que se pueda para poder cumplir ese ayuno de 12 horas nocturno y así dejamos descansar nuestro sistema digestivo. Eso sería lo perfecto. Eso sería lo perfecto. Y la cena, por supuesto, una proteína con verduras. Pero ensaladas no es la mejor opción, ¿no? Las verduras en crudo se digiere menos. Y por la noche, el factor que tenemos que tener en cuenta que el metabolismo ya se ralentiza, ¿no? El cuerpo se prepara para descansar. Entonces, la verdura en crudo, al tener más celulosa, es mucho más difícil de digerir. Entonces, una elección de cremas de verdura, algún wok de verdura o al horno con pescado es mucha mejor opción. Vale, perfecto. Bueno, vamos a dejar preparado para todas nuestras seguidoras algún menú para que se puedan por supuesto. descargar, porque yo creo que siempre al final, si lo ves, pues es mucho más, claro, dar más ideas. Claro, Navidad, los dulcecitos que siempre alguien te pone encima de la mesa, o que pasas por la cocina, o estás en la oficina y siempre hay alguien que, ay, mira lo que te he traído, tal, claro, ¿no? Sí. Entonces, danos consejos, por favor, danos consejos porque claro, es que son muchas cenas, son muchas comidas. Claro. Tal y como acabo de decir, ¿no? O sea, este año, por cierto, me ha sorprendido mucho, pero en los supermercados, en los comercios, la Navidad ha comenzado un mes antes. Cada vez empieza antes. En octubre. Entonces, claro, eso nos incita a que estemos todo el rato, que si un polvorón, un poquito de turrón, un poquito de panetone. Entonces, tenemos que entender esto. Esto desde que el alcalde de Vigo enciende las luces, ya claro. Que marca el inicio de las Navidades. Claro. Entonces, por supuesto, tenemos ya pues ese mood navideño, entonces nos incita a comer un poquito más. Entonces, tenemos que elegir qué días realmente son los festivos, es decir, en tu casa, ¿qué se celebra? La Nochebuena, el día 25, el 31, ¿no? Que es fin de año, y luego, pues, quien es más de Reyes. Entonces, intentar, pues, hacer lo que llamo 80-20, ¿no? Es decir,
en intentar comer bien en casa todo lo que se pueda, natural, y ese 20% tenemos un rango, ¿no?, de poder pasárnoslo bien y salirnos un poquito de nuestro plan de alimentación, pero sobre todo hay que hidratarse siempre. Una cosa que se nos olvida completamente Es la hidratación. la hidratación, ¿vale? Y esto no va hecho en pan. Eso es, ¿vale? Agüita. Agüita y incluso ni infusiones, porque muchas veces en consulta pregunto, ¿tú te hidratas muy bien? Dice, sí, bebo un montón de infusiones. Digo, vale, pero el agua, pues casi no bebemos. Pero ¿Por qué? las infusiones llevan agua, ¿no? Llevan agua, nos hidratan, pero ya nos hacen que el hígado esté funcionando más, porque al fin y al cabo son herbáceos naturales, pero que ya tienen, digamos, en función entra el hígado para poder detoxificarlas. O sea, que si te tomas una infusión, incluso, yo qué sé, las que te dicen que son diuréticas, tipo cola de caballo, tal, ¿esto te hidrata menos? Hidrata menos que el agua en sí, por supuesto. Es decir, el agua es como un ingrediente más para que el hígado pueda hacer bien su proceso de detoxificación. Pues me acabas de matar. Claro, o sea, hay que priorizar el agua Y limpia. el agua, vale, hazme la faena, pero no del todo. Es Sí. decir, la de gas, ¿vale? Agua con gas. La de hidrata. gas en menos proporción, pero sí, o sea, sí que es Eso verdad sí. que en las fiestas, si tenemos que priorizar y elegir, por supuesto que puedes acompañar con agua con gas. Y sobre todo también recomiendo, uno de los tips para las Navidades, claro, queramos o no, bebemos mucho más alcohol. Entonces, el alcohol no se deshidrata las células. Entonces, claro, luego en la recuperación es mucho peor. El tener un vasito de agua al lado de la copita de vino o de copita de... Eso ayuda muchísimo. Y sobre todo, si ya le metemos una rodaja de lima o de limón o una rodajita de jengibre, que es súper digestivo, eso incluso nos va a ayudar a digerir. O sea, que cuando nos dicen 2 litros de agua más o menos de media, Sí. ¿no cuentan las infusiones o cuentan No, menos? cuentan menos. Cuentan menos. Eso es. Pues mira que me ha costado, ¿eh? ¿Sí? Mira que me ha costado, o sea, voy a tener que volver a coger un hábito. Claro, y también otro de los problemas de las Navidades, de por qué tanta hinchazón, que luego nos sentimos que es que el plato principal ya no nos entra. Es que empezamos a comer como 1 hora o 1 hora y media antes, ¿no? Claro, Porque empezamos aperitivo de pie, con una patata, una olivita, que sí queso, que sí jamón. Entonces, estamos 1 hora ya el estómago en funcionamiento, encima acompañado de alcohol. Entonces, claro, cuando llegamos ya a sentarnos al plato principal, Esto, buf, ya no puedo. es que el estómago ya está cansado. ¿Y qué consejo nos das para el aperitivo? Porque Claro. es que también hay que vivir. Claro, entonces se puede hacer, bueno, lo primero es hacer alimentación consciente, ¿vale? Siempre tenemos que no venir con hambre, ¿vale? O sea, tampoco, o sea, esas descompensaciones, ¿no? De voy a ir con mucha hambre, o sea, si me voy a saltar el desayuno y voy a ir a comer ya allí. Eso te va a hacer que elijas mucho peor, por supuesto, porque vas a venir con ansiedad. Entonces, aperitivos saludables, por supuesto, incluir hacer que las verduras sean las protagonistas. O sea, un platito de crudités de todo tipo, ¿no? De zanahoria, eso apio, es muy buen recurso, con un poquito de hummus, de guacamole. También se puede, o sea, elegir de calidad el jamón, por ejemplo, un jamón ibérico de calidad, quesos, priorizar sobre todo quesos de cabra, de oveja, ¿vale? Que son tienen menos impacto, ¿no? En el sistema digestivo. Y también muy buen aperitivo son frutos secos, pero que no estén tostados, que no sean con miel, que no sean con lo más natural posible, por supuesto, y berberechos o navajas, es decir, bueno, ahí muy bien. Claro, eso es. Y también se puede hacer palitos, por ejemplo, el tomate en sí, comerlo antes de, digamos, de empezar la comida en sí. El tomate le añade esa acidez al estómago, entonces claro, lo pone activo y vamos a digerir. Eso ayuda, entonces, a hacer unas brochetitas de tomatitos cherry con un poquito de queso feta, por ejemplo, que tiene leche de cabra, de oveja, que también está muy bien, con un chorrito de aceite de oliva. Oye, pues es muy buena opción, ¿vale? Para hacer esos entrantes. Pero lo más importante, no hacer mezclas locas. Es decir, si te apetecen 2 aperitivos, pues elige cuáles los que más te apetece, ¿vale? Y a por ello. Y luego ya esperarte a la comida principal y, por supuesto, empezar siempre por las verduras, si es esa la opción. Pues verduras, proteínas, carbohidratos complejos, digamos, ¿no? Sí puede ser, porque así nos evitamos esas, digamos, que se dispare esa glucosa y que se dispare la insulina en sangre. Entonces, claro, vamos a tolerar muchísimo mejor y a digerir muchísimo mejor esos alimentos. Y luego, postre, por supuesto, si queremos un poco de fruta, elegir fruta digestiva, como la piña, por ejemplo, la papaya, que tiene esas enzimas digestivas, oye, pues es maravilloso. Entonces, para personas que tienen quizás problemas digestivos y les cuesta
aún más el tema de las comidas navideñas, siempre utilizar las enzimas digestivas ayuda, ¿vale? Porque podéis disfrutar de la comida en sí y que tenga menos impacto. Y también, por ejemplo, para los típicos canapés, pues oye, en vez de utilizar pan normal de trigo, se puede elegir panecillos de espelta, de centeno, o incluso utilizar algún vegetal, como por ejemplo el calabacín o berenjena, que se puede asar y por encima poner pues lo típico, ¿no? Calabacín con un poquito de salsa tzatziki, no me sale la palabra. Bueno, no te preocupes. Porque además Tzatziki, eso es. te iba a pedir porque es que me está pareciendo súper interesante. Digo, vamos a hacer alguna publicación Sí, que por supuesto, claro. Con pues, aperitivos, Sí. o no, como ejemplos Claro, de sí, un se poco de podría qué hacer perfectamente. aperitivos, tal, o que no, ten cuidado con esto. Pues yo creo que nos vas a ayudar a todas. Sí, pero lo más importante es eso, organizar muy bien, ¿no? Sí. O sea, organizar en tu cabeza. Compensar, ¿no? Bueno, Equilibrar. compensar, eso es, sobre todo que sea equilibrado, ¿vale? Entonces, y por ejemplo, lo de compensar, palabra compensar, ¿no? Que a veces lo que dije, ¿no? Que a veces decimos, mira, me voy a comida, pues este día ya ni desayuno y ese día ya no ceno. Eso no. Eso no No lo debe, o sea, no lo recomiendo para personas que no están acostumbradas a hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Porque vamos a estresar aún más nuestro organismo. El que está acostumbrado siempre a recibir su desayuno, su comida, su cena, de repente esa descompensación es que igual nos sienta mucho peor. Pero sí hacer un desayuno mucho más ligero y una cena mucho más ligera. A lo mejor optar solo por una cremita de verduras, algún consomé de pollo, ¿vale? Que es súper digestivo y no pasarnos, o sea, no incluir panes, o sea, no acompañar las comidas con el pan. O sea, ser consciente que, vale, hoy la he liado, Sí. no pasa nada, tocaba, Sí, ya está, eso y me es. apetecía también, no me voy a castigar, Claro. eso es importante, Sí. pero mañana me voy a portar un poquito mejor. Eso es. Vale, bueno, Katia, preguntas de nuestra audiencia. Sabes que siempre nos gusta hacer preguntas, ¿no? Aprovechando que venís los expertos, Claro. Pues directamente recogemos las preguntas de ellas, digo ellas porque la mayoría somos mujeres, para ver que nos ayudes. Venga. ¿Vale? Primera pregunta. A ver, consejo, truco para no pasarnos con las cantidades. Vale, para no pasarnos con las cantidades, eso ya creo que ya hemos mencionado, no venir con hambre, eso es lo primero. Vale. Y lo segundo, alimentación consciente en todo momento, ¿vale? Es decir, tenemos que elegir muy bien qué alimentos de verdad nos apetece. Y yo una cosa que recomiendo, como siempre en Navidad tenemos muchos platos diferentes, es ponerte en el plato todo lo que te vas a comer y observar. Eso está bien. Claro, porque tú, sí, claro, porque haces eso. te puedes asustar, porque claro, si está el aperitivo en el medio, pues vas cogiendo y ya, ¿cuántas me comí? ¿Una, dos, tres? Es que ya no lo cuentas. Yo no me pongo Claro. a contar, no lo cuentas. Pero si tú, o sea, es Si te lo un pones poco en el analizar, plato, eso es, sí. analizar realmente qué es lo que te apetece, te lo pones todo en un plato y dices, ver. "Guau, ¿va bien? ¿Voy Va bien bien, o no?". sí, pero por supuesto siempre la prioridad es la verdura, la proteína, ¿vale? Que además tenemos la suerte de que la cocina mediterránea es maravillosa, es decir, incluso en Navidades los platos más tradicionales se podrían considerar, hay entonces, muchísimo, mucho marisco, es muy pescado, sano. exacto. Entonces, elegir esa proteína con la verdura y una guarnición pues de hidrato que hay, a lo mejor en ese día más bien patata asada o al horno, ¿vale? Y luego pues el postre. O sea, esa es la manera de no pasarte con las cantidades. Vale, perfecto, queda claro, clarinete. Segunda pregunta. ¿Es buena idea compensar, bueno, si me paso o me excedo comiendo? Sí, También lo hemos contestado. contestado y pues eso, lo dicho. Si no estás acostumbrado a hacerlo, mejor que no lo hagas, pero sí reducir, digamos, esas ingestas, tanto en el desayuno como en la cena. Pero si estás acostumbrado, por ejemplo, a hacer que ahora te iba a preguntar, un ayuno intermitente de 12 horas, o te haces 2 días a la semana, uno de 15 o de 16, ahí sí que podrías utilizar, ¿no? Por supuesto, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el ayuno, para los que ya son pros en ese ayuno, que están acostumbrados a hacerlo, las horas que puedes comer, tienes que comer bien, ¿no? O sea, digamos, cumplir esa necesidad que tiene el cuerpo de las calorías, del metabolismo basal. No me vale hacer un ayuno, estar 16 horas en ayunas cuando en las horas que sí has comido ha sido lo mínimo. Entonces, claro, no le está llegando el nutriente a tu cuerpo. Hay que hacer ayuno intermitente, pero con de 12 cabeza. horas, Sí. siempre y cuando comes bien. tú efectivamente Eso es. comas sabiendo que los nutrientes Eso que es. necesitas son los que ingieres. Claro, porque
para que el cuerpo pueda combatir la inflamación y sobre todo el climaterio y todo, necesita vitaminas, minerales y aminoácidos en cantidad. Él sabe autorregularse, entonces le tenemos que ayudar con eso. Por eso el abastecerlo con esas materias primas es primordial. Perfecto, claro, también muy claro. Qué bien lo explicas, Vale. Katia. Hoy vamos a hablar un poco de alcohol. Es decir, ya sabemos que es malo. Sí. ¿Vale? Todo el mundo sabemos que lo sabemos, pero oye, llega un momento que también te apetece una copita de vino, además estás en Navidad. Sí. Entonces, dentro de lo malo, y que lo mejor sería no tomarlo, pero dentro de lo malo, ¿qué es lo menos malo? Lo menos malo, a ver, para personas que no tienen ningún problema digestivo, ¿no? Y por ejemplo, mujeres también en menopausia que tampoco tienen ese climaterio tan marcado, pues bueno, se pueden permitir, digamos, alguna cervecita también, pero si se puede evitar, mejor. Es decir, siempre la mejor opción de todas es el vino tinto, que por lo menos, bueno, tiene ese resveratrol, ¿no? Que es súper antioxidante y incluso es algo digestivo, ¿no? Y si hablamos de vinos blancos o cava, etcétera, pues a ver, depende en qué cantidad lo tomemos. Claro. Si es un culín, digamos, después o para abrir apetito o después, bueno, no pasa nada, pero siempre darle la prioridad, quizás incluso de vinos de Jerez, que son súper naturales. Entonces, eso sería para el aperitivo, durante la comida, quizás alguna copita de vino tinto, y para el postre, si se puede evitar, mejor, y si no, pues para brindar incluso un poco de sidra, ¿no? De las más naturales posibles, si puede ser. Y si hablamos ya más de bebidas, una copa, para los que les gusta, pues bueno, la mejor opción, por supuesto, es la ginebra, ¿no? Que la ginebra, digamos, es más considerada de las más naturales, porque al fin y al cabo está hecha a base de herbáceos, entonces incluso tienen ese punto, ¿no? De detoxificar el hígado, o sea, que no se me malinterprete, ¿eh? Porque tiene... Tú sabes que Sí. nos puede meter mucha caña, ¿eh? Claro. Estás preparada, ¿no? No sé. Sí. O sea, hemos dicho que es Claro. malo, vale, pero Sí. dentro de lo malo, si alguien se quiere tomar Eso es. una copa, mucho mejor que sea ginebra a que sea whisky. Exacto, eso es. Efectivamente. Y una ginebra no mezclada con Fanta de limón, sino si puede ser con tónica, por supuesto, Vale. es mucho mejor. Vale, perfecto. Oye, tengo aquí una pregunta que me ha encantado, que además es la última pregunta que te voy a hacer, que es la gran duda de cara a la Nochevieja. ¿no? Vale. Probablemente la cena más tentadora y con más enemigos en forma de alimentos y bebidas para nosotras. Comer las uvas a las 12 puede provocarnos un pico de glucosa. Pues a ver. Me encanta esta pregunta. A ver, sí, por supuesto. Sí, pero bueno, a ver, son tenemos las que, uvas. claro, son las uvas y lo mismo, lo dicho, hay que disfrutar y tampoco es ser tan restrictivo, hay que disfrutar. Nos puede provocar pico de glucosa, por supuesto, la uva tiene muchísimo azúcar. Entonces, yo un tip que doy para personas, por ejemplo, que tienen resistencia a la insulina o quizás diabetes, que no deberían quizás de tomarlo, pero aún así se lo quieren tomar, comer antes un par de nueces o almendras, que es un alimento graso que va a aplanar un poquito esa curva de glucosa, ¿vale? Oye, ¿y tomar vinagre antes? ¿Un O vaso tomar, de vinagre? sí, también podría ser, digamos, O sea, un vaso de no, vinagre, un vaso no, perdón, eso un es. vaso de- lo he dicho fatal, un vaso de agua, ¿no? Sí, Con un que puede poquito- preparar, digamos, ese medio en el poquito de estómago. vinagre. Lo que pasa es que, claro, como lo vamos a masticar de aquella manera, Ya. pues igual es que no, pero bueno, sí O sea, que podría un ayudar. trocito seco. Sí, pero le puede dar esa acidez al estómago para que lo digiera muchísimo mejor. Perfecto. Katia, millones de gracias, nos has dado muchísimos tips, muchísimos consejos, muchísima información. Esperamos que quieras volver porque, Por supuesto. porque hay que hablar de muchísimas más cosas y contamos, por supuesto, con tu ayuda, con tu apoyo, que lo haces además con todo tu cariño desde el primer momento. O sea, millones de gracias y a toda la comunidad de Womanhood. Cuidaros, pero vivir también, ¿vale? Vienen las Navidades, tenemos fiestas, tenemos comidas, tenemos cenas, es lo que hay. Entonces, recordar que el equilibrio, la virtud está en el equilibrio. Y de parte de todo el equipo de Womanhood, feliz Navidad y que seáis muy felices. En este episodio hemos compartido contigo cómo disfrutar de las comidas navideñas sin morir de remordimientos. Recuerda que se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre sabor y bienestar. Así que prepárate para estas fiestas con energía sin dejar al lado tu salud. Gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo episodio del podcast de Womanhood. Hace calor y soy yo. ¡Felices fiestas!